para industrias creativas y el día de hoy hablaremos de videojuegos. Esta es una iniciativa de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi con la consultora Cultura 360, como les mencioné, a través de su directora Diana Rodríguez. Antes de empezar con el webinar, quisiera darles algunas pautas. El webinar dura aproximadamente 1 hora. Empezamos con 30 a 40 minutos de exposición, seguidos de 15 a 20 minutos de preguntas. Estas preguntas serán las que ustedes nos envíen a través del chat que tienen en la parte inferior de su pantalla, por favor ubíquenlo por ahí. Les pedimos también que las preguntas sean enviadas durante el transcurso de la exposición de Diana. Una vez que la exposición termina, también nosotros ya cerramos el ingreso de preguntas para que la expositora pueda concentrarse únicamente en responder sus inquietudes. Otro tema es que les pedimos también, esto es muy importante, que desactiven sus micrófonos y sus cámaras. Esta opción está solamente habilitada para la expositora y la moderadora. Queremos asegurarnos de que la conexión va a ser limpia y va a ser fluida. Por eso es importante que tengan estas funciones desactivadas. Y finalmente, les pedimos también que no se preocupen por el tema de los datos. Una vez que ustedes ingresan a la conexión, ya estos son registrados automáticamente. No es necesario que nos envíen por el chat. Bien, el tema de hoy es Derecho de Autor para Industrias Creativas, Videojuegos, y quiero presentar a la expositora que nos acompaña el día de hoy, Diana Rodríguez Escobar. Ella es directora de la consultora Cultura 360, abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia a nivel nacional e internacional en Derecho de Autor, signos distintivos, industrias creativas y gestión cultural. Ha sido asesora del Despacho Ministerial de Cultura en temas de propiedad intelectual, coordinadora de la Mesa de Industrias Creativas del Ministerio de Producción y vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. Por nuestra parte, por el lado de Indecopi, tenemos a Patricia Ashtu Agüero. Ella será la moderadora el día de hoy. Es abogada titulada por la Universidad de San Martín de Porres, con más de 5 años de experiencia en propiedad intelectual. Cuenta con estudios de especialización en propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia y la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como especialista legal de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOP. Bienvenidas, Patricia y Diana, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Patricia, adelante, por favor. Muchas gracias, Eva María. Buenos días a todos. Les doy nuevamente la bienvenida en uno de los ya casi últimos webinar dentro de este ciclo por el tema de derecho de autor. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que conquista a grandes y a chicos, porque estamos hablando de la industria creativa de videojuegos. En este caso, nuestra charla está dirigida principalmente a todos aquellos que forman parte de esa gran industria, llámese los programadores de los software, llámese los diseñadores de los videojuegos, los gamers, productores de videojuegos, también los compositores de música de estos videojuegos y el público en general que esté interesado en conocer las ventajas que tiene la protección de estos derechos de autor y conexos. El propósito de esta actividad va a ser que ustedes conozcan básicamente qué es lo que el derecho de autor protege en esta gran industria. ¿Quién es el autor? ¿A qué le llamamos una obra? ¿No? Es muy importante porque a partir de ello nosotros vamos a saber qué proteger. Saber también un tema que es bastante discutido en abogados, que es la originalidad de la obra y qué derechos trae consigo el haber creado una obra. Sí, entonces el día de hoy nuevamente nos va a ilustrar en este tema Diana Rodríguez. Bienvenida, Diana. Gracias, Patti. Gracias, Eva María. Sí, hoy día nos toca un tema que, bueno, a mí me encanta porque además de haber tenido marcada parte de mi infancia por la aparición de un Nintendo, de esos Nintendos antiguos, ¿no? Donde metías el cartucho y que tenías también esta pistolita naranja para dispararle a los patos. Eso para mí fue como un hito, ¿no? O sea, en la historia de mi vida. Pero además, porque a mí me encanta hablar de esto, porque muchas personas consideran que los videojuegos son como un negocio
no serio, ¿no? O poco serio. Me lo han dicho algunos clientes que quieren, por ejemplo, comenzar a invertir en esto, o quieren, están a punto de lanzarse y me dicen, pero nos irá bien, o sea, ¿realmente esto da para algo? Bueno, yo solamente quiero explicarles que, no sé si recuerdan, pero en mayo se cumplieron 40 años de Pac-Man, ¿no? Del lanzamiento de Pac-Man. Y la historia de los videojuegos, ¿no? Desde las consolas estas grandazas que comenzaron habiendo en los bares y luego habían en estos espacios donde la gente solamente iba a jugar, ¿no? Eh, hasta los juegos que ya son más personales, o los juegos que se pueden descargar también en los celulares. Toda la vida de los videojuegos se ha visto, ¿cómo les digo?, entrelazada con el desarrollo de las computadoras y del software, ¿no? Yo no sé si mucha gente lo sabe, pero, por ejemplo, Atari, yo nunca tuve un Atari, ¿no? Yo envidiaba a la gente que tenía un Atari, pero estaba muy chiquita todavía en esa época, no nos dejaban en mi casa jugar ni a mi hermana ni a mí, pero Steve Jobs trabajó en Atari, ¿no? E inclusive cuando Steve Jobs y su socio, ¿no? Se van a crear la primera computadora de Apple, vuelven, ¿no? Hacia el que había sido su jefe en Atari, ¿no? Que era, no me acuerdo si se apellidaba Bushnell o algo así. Vuelve con él, ¿no? O sea, vuelven con él y le dicen, oye, mira, ¿qué te parece si inviertes en esta fabricación de esta primera computadora Apple, ¿no? Es una computadora personal, etcétera, y tienes un tercio del negocio. Y le dicen, bueno, tú vas a tener un tercio del negocio por $50,000. Y este señor Bushnell, creo que se apellida el que tenía Atari, dice, y yo con mi sagacidad lo rechacé, ¿no? Entonces, perdió la oportunidad de ser socio de este proyecto, ¿no? Por solo $50,000. Ahora, imagínense lo que sería. Y claro, muchas veces la gente dice, videojuegos, o sea, eso es para... Y no necesariamente los videojuegos tienen que ver solamente con un público infantil, ¿no? O juvenil. Los videojuegos ya están completamente estratificados para diferentes públicos, pero además siguen siendo, tienen un camino compartido con todo lo que es el software y el diseño de computadoras, ¿no? Computadoras, tablets, celulares, etc. No hubiese sido posible el desarrollo de las computadoras personales, de las laptops que nosotros tenemos ahora, que no hubiese habido gente trabajando en videojuegos, ¿ya? Porque justamente se crearon estas cosas para poder tener las consolas personales en casa. Entonces, solamente quería hacer ese pequeño paréntesis para que no pasemos por esta situación de muchas veces en la cual la gente dice, esto es un negocio serio. Claro que lo es. O sea, tan serio como sería un negocio de software, ¿no? En realidad los videojuegos son un poco software y un poco obra audiovisual. Vamos a avanzar un poquito. Perdón para los que ya han estado en varias de estas charlas porque volvemos a repetir conceptos básicos. Siempre que trabajamos con temas de derecho de autor, tenemos que partir de este supuesto en el cual los derechos de autor protegen bienes inmateriales. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de bienes materiales. ¿Qué quiere decir esto? Casas, carros, chocolates, cosas que se puedan tocar, ¿ya? Y que normalmente, cuando las tenemos en nuestra posesión, ¿no? Como este bien material, excluimos en el uso al resto de gente. Si yo tengo en este momento este plumón,
Patti no lo puede usar, Eva María no lo puede usar, el resto de ustedes que están en esta charla no lo pueden utilizar. Porque yo, con mi posesión, con la posesión que ejerzo sobre este bien, los excluyo a ustedes de su disfrute. Además, estos bienes materiales se desgastan con su uso. Sigo pintando con este plumón, sigo utilizando el carro, sigo viviendo en la casa, y esas cosas se desgastan, pierden valor con el uso. Y muchas veces hasta se acaban, porque se les consume chocolates, ¿no? Plumones, se acaban. Eso no pasa con los bienes inmateriales. Y con lo que ustedes trabajan, al trabajar videojuegos, son justamente eso, bienes inmateriales. ¿Son qué? Imaginemos que yo en este momento les pongo un videojuego y todas las personas, las 300 personas que estamos en el webinar, pueden ver la proyección de un videojuego, de Mario Bros, vamos a ponerlo. El antiguo, el primerito. ¿Cuántos de ustedes van a poder disfrutar de ese videojuego? O sea, ¿cuántos de ustedes van a poder ver ese videojuego? Todos los que estemos en este webinar. Y aún así, ninguno de ustedes tiene en su posesión el ejemplar de esa obra. La están disfrutando, pero no tienen el ejemplar, no tienen el bien consigo, ¿no? Para disfrutarlo, como en el caso del plumón. Pero además hay un tema. Imagínense que ustedes terminan de jugar Mario Bros. ¿Ya? El antiguo, el primerito. ¿No? Terminan de jugar todos los niveles, rescatan a la princesa, etc. Y apagan el videojuego. ¿La obra se ha acabado o se ha desgastado con su uso? No. La obra sigue viva, aun cuando ustedes la hayan utilizado y millones de personas en el mundo la hayan utilizado y la hayan disfrutado. Porque esa es la segunda característica de los bienes inmateriales. No se desgastan con el uso. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Antes de pasar a lo del soporte. Yo puedo darle una licencia sobre un bien inmaterial, sobre un videojuego, a varias personas a la vez, ¿ya? A varios licenciatarios a la vez, al mismo tiempo, para territorios diferentes o incluso para el mismo territorio. Y con esto, por cada una de estas explotaciones, recibir a cambio dinero. Entonces, yo podría, por ejemplo, si soy la titular del videojuego Mario Bros, podría estarle dando autorización a, no sé, Steam o Epic Games, ¿no? Para que pongan el videojuego en su plataforma y lo vendan a través de la plataforma. Podría darle autorización, no sé, a Mattel para que produzca juguetitos, ¿no? De Mario Bros. Podría darle autorización a una empresa de ropa para que saque polos y cosas en función a Mario Bros. Sí. Y también podría sacar discos con la música del videojuego, sí, también. Y también podría vender los discos en cartuchos, ajá. Y además podría hacer quizás películas con Mario Bros. También. Solamente para ponernos otra vez en el ejemplo de Pac-Man anterior. Pac-Man ha tenido hasta canciones, ha tenido apariciones en películas, ¿no? Tiene una serie de merchandising que maneja, que ya es como parte de la cultura pop. Incluso para el lanzamiento o para la conmemoración de los 40 años, le mandaron a un artista, a un compositor musical, a componer justamente una canción conmemorativa. Entonces, por cada una de estas explotaciones que hacemos, podemos recibir dinero, ¿ya?
Miren la inmensa potencialidad que tienen cuando ustedes son creadores de bienes inmateriales. Cuando ustedes tienen una casa, la venden una vez, de manera lícita, ¿no? La venden una vez. Pero con los bienes inmateriales pueden licenciarlo infinidad de veces y por cada una de esas veces obtener dinero a cambio. Hasta ahí ustedes me dirán, oye Diana, pero tú me estás hablando de bienes inmateriales, pero sin embargo yo tengo un cartucho, ¿no? De PlayStation, del antiguo, ¿no? O tengo discos que tienen videojuegos para que justamente yo pueda jugar en mi consola. Bueno, de esos discos, esos cartuchos, esos dispositivos que les venden a ustedes, en realidad no son las obras, son el soporte que contiene la obra. Y la compra de ese soporte no les da a ustedes derecho de ninguna manera a explotar la obra. Lo que ustedes están comprando es el juego o el soporte que contiene el juego para su disfrute personal, pero no para sacarle copias, para, no sé, subirlo a internet, ¿no? Para distribuirlo entre una colectividad, ni tampoco para transformar, hacerle modificaciones a ese videojuego. Ustedes solamente lo están comprando para su disfrute. Pero además aquí hay una diferencia bien importante. ¿Qué pasa si ustedes, en un acto de locura o de mala suerte, destruyen todos los discos que tienen, o todos los cartuchos, vamos a ponernos un poco vintage, pero los cartuchos que tienen de sus juegos? ¿Están destruyendo la obra? No, solamente están destruyendo los soportes. Y la obra sigue viva en otros soportes. Y eso justamente hace la diferencia entre el bien inmaterial y el soporte. Hasta aquí mucha gente dice, ya, entonces como el derecho de autor protege bienes inmateriales, lo que está protegiendo en realidad son ideas. Cualquier cantidad de veces seguramente a Patti también se le han acercado, Patti que es la orientadora, la máster en orientación de derecho de autor en lo que es la plataforma del Indecopy. Se le han acercado cualquier cantidad de gente a decirle, estoy aquí porque quiero proteger mi idea, no quiero que me la roben. Bueno, las ideas en sí no se protegen, ¿ya? El derecho de autor protege obras, no protege ideas. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque la idea no puede ser exclusividad de alguien. Sin embargo, las obras, sí. Aquí un ejemplo de idea, ¿ya? De lo que no puede estar protegido. Un videojuego de carreras de autos. Yo no puedo decir, yo soy la única persona que fabrica o que crea videojuegos, ¿no es cierto?, de carreras de autos. Nadie más va a fabricar videojuegos de carreras de autos. Nadie más va a crear videojuegos de carreras de autos. No lo puedo hacer. Esa idea no puede ser exclusividad de nadie más. Sin embargo, esto sí puede estar protegido, esto puede estar protegido, y esto puede estar protegido, ¿cierto? Entonces, hasta aquí ustedes me dirán, bien, Monse, tu ejemplo, Viana, bien plano, claro, pero el videojuego de carrera de autos obviamente no va a estar protegido, pues, ¿no? Ya, yo les voy a tratar de desarrollar un poco más la idea. Este es un ejemplo de idea que yo siempre pongo y que normalmente desarrollo un poco más, ya comenzaron los martillazos otra vez en el edificio. Disculpen si escuchan los martillazos. Un ejemplo de idea que no está protegida. Un grupo de superhéroes que nos defienden de los villanos, ¿ya? Yo voy más allá. Un grupo de superhéroes que nos defienden de los villanos, donde uno de los superhéroes no tiene poderes sobrenaturales. Es el único que no tiene poderes sobrenaturales, pero es millonario. Y con esa plata hace un montón de artefactos súper chéveres, ¿ya? Y lo vuelven incluso hasta el superhéroe más cool del grupo. ¿De quién estoy hablando?
de la Liga de la Justicia y Batman, sí, pero también de Avengers y de Iron Man. Estamos basados en la misma idea, pero la idea no está protegida. El desarrollo de esta idea hasta convertirla en obra, la obra sí está protegida. Si se dan cuenta, nosotros también, alguno de ustedes podría crear un videojuego donde existen una multiplicidad de superhéroes peruanos, donde uno de ellos forma parte de un grupo económico súper grande en Perú, ¿no? Que fabrica, no sé, bebidas gaseosas, y, y ese superhéroe, si bien no tiene poderes sobrenaturales, tiene plata y fabrica un montón de artefactos para luchar contra la corrupción en el Perú. Si ustedes hacen eso, ni Avengers, ni la Liga de la Justicia, ni DC Comics, ni Marvel podrían venir a decirles, estás plagiando mi obra, porque lo que ustedes están haciendo es desarrollar una obra completamente nueva sobre la base de una idea. La idea no está protegida, pero la obra sí. Y ahora, ¿quién es el autor de estas obras? El autor siempre tiene que ser una persona natural que realiza la creación intelectual. No pueden ser animales y no pueden ser empresas. Acá viene la anécdota del mono. Este fue el caso de un señor que era fotógrafo de profesión, que fue a una isla, que le terminaron los monos robando la cámara de fotos, y los monos se terminaron tomando 1500 fotos, que eran las fotos que se podían tomar según la memoria que tenía la cámara. El señor, dueño de la cámara, recupera esta cámara y encuentra la memoria completamente llena, con un montón, con 1498 fotos borrosas, ¿no? Pero 2 fotos muy buenas. Una donde el mono sale de perfil y otra, esta de acá, que ustedes están viendo, que es la conocida como el selfie del mono. El mono mismo se tomó la foto. El señor regresa a la civilización y dice, bueno, estoy casi segura que hizo hasta conferencias de prensa, sube la foto en baja resolución a su página web, y comienza la negociación para vender las fotos. Wikipedia coge la fotografía y la sube a su plataforma. Y el señor, ojo, estoy diciendo, dueño de la cámara de la foto, de la cámara fotográfica, se voltea y le dice a Wikipedia, ¿qué cosa está pasando? Estás infringiendo mis derechos de autor, acabas de subir una fotografía mía, yo no te he dado ningún tipo de autorización, no hay licencia, no hay sesión, no hay nada, bájala. ¿Ya? ¿Qué le responden los abogados de Wikipedia? El que hizo clic fue el mono, y los animales no generan derecho de autor. Los autores siempre tienen que ser personas naturales. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí no es obra, porque no hay un autor. Y por lo mismo, no puede generar derechos de autor. Así que cualquier persona puede utilizarla sin pedir permiso y sin pagar. Este caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y el juez resolvió en el mismo sentido de lo que que les estoy diciendo, ¿no? Los animales no generan derecho de autor. Pero tampoco las empresas. Y aquí mucha gente puede decir, oye, pero, o sea, Nintendo, Namco, no sé, todas estas PlayStation, ¿no? Todas estas empresas que crean videojuegos son empresas que tienen la titularidad de los videojuegos. Sí, pero eso es otra cosa. Una cosa es ser autor y otra cosa es ser titular de derechos. La autoría siempre van a ser en una persona natural. Es decir, en todas estas personas, en estos programadores, en estos diseñadores, en estos compositores musicales, que la empresa puede haber contratado para la creación del videojuego y que luego, ¿no? Mediante un contrato o una presunción, como vamos a ver un poquito más adelante, le han cedido, ya, o en algunos casos licenciado, sus derechos a la empresa. La empresa no va a ser autora, nunca.
pero sí puede ser titular derivado de los videojuegos porque los autores le pueden haber cedido o licenciado los derechos sobre la obra. Entonces, es bien importante que este camino de cesión o de licencia esté establecido, ¿ya? A pesar de las presunciones, en el caso de lo que es videojuegos, se presume, ¿no?, según la ley, que las personas naturales, es decir, los autores que han participado en la creación del videojuego, le han cedido de manera ilimitada por toda la duración de los derechos patrimoniales todos estos derechos, ¿no?, de manera exclusiva al productor del videojuego. ¿Quién es el productor del videojuego? El que pone la plata para hacer el videojuego, ¿ya? Que normalmente es la empresa. A pesar de ello, y a pesar de que existe esta presunción, yo siempre recomiendo que de todas maneras se coloque en un contrato. ¿Por qué? Porque así delimitamos incluso las obras, ¿ya? Han habido casos súper interesantes que ahora ya están con resolución consentida y todo en el Indecopi, en el cual, si bien existían estas presunciones, por no detallar y determinar bien la obra de la que estaban hablando, luego podían existir contingencias legales porque los autores decían, sí, pero tú me contrataste para que yo hiciera tal cosa, pero en realidad en mi tiempo libre yo armé tal otra cosa. Y ese videojuego o ese software o esa obra audiovisual no me la encargaste tú. No la hice en virtud de este vínculo contractual, civil o laboral que existiera contigo. Entonces, a pesar de que existe esa presunción, yo siempre recomiendo que se suscriban los contratos con los autores. ¿Qué cosa es obra? ¿No? El videojuego es una obra. La ley determina que las obras son todas las creaciones intelectuales de nuestra cabeza, personales, como personas naturales, y originales, que ahorita vamos a explicar, justo Pati decía, ¿no? Es un concepto súper polémico, y originales, ¿no?, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma conocida o por conocerse, ¿ya? Estas creaciones hechas por personas naturales, por el intelecto, ¿no?, por la creación intelectual de personas naturales, para hacer obras deben ser originales. ¿Y qué significa originalidad? Imagínense que yo les doy la siguiente idea. Les digo a todos ustedes, saquen una hoja de papel, dibujen en esa hoja de papel a una niñita con una capita roja, que va caminando por el bosque, con una canastita en el brazo, con comidita, rumbo a visitar a su abuelita. Todos y cada uno de ustedes me va a dibujar a la Caperucita Roja, pero ninguno de los 300 dibujos que existen, o sea, de las 300 personas que estamos en este momento en este webinar, si nos enseñamos el dibujo, ninguno de nosotros va a tener un dibujo igual al otro. ¿Por qué? Parecido es posible, pero igual no. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos personas naturales independientes. Somos individuos, ¿no?, con nuestra propia personalidad. Y justamente la originalidad es la que ve eso. Cómo es que el autor plasma su personalidad en la obra, ¿ya? Entonces, la originalidad comprende eso. Es como decía Patti, es un tema bien subjetivo, bien polémico, de mucha discusión entre los abogados. Pero es la forma más fácil, digamos, que yo tengo de explicarles cómo es que cada persona puede plasmar su personalidad en la obra y cómo esto es un elemento primordial para que algo sea considerado obra. Ahora pasamos a un tema. Los derechos de autor son derechos complejos, ¿ya? Por un lado, tienen una faceta, que es la faceta moral, que justamente contiene los derechos morales, y por el otro lado, tienen una faceta patrimonial.
que implican los derechos patrimoniales, que son los derechos con lo que los autores hacen plata, ¿ya? O los titulares de derechos hacen plata también. Pero los derechos morales, que son los que vamos a ver a continuación, yo les voy a explicar dos nada más, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Es decir, se quedan toda la vida, siempre, ni siquiera toda la vida, para siempre, con el autor, ¿ya? Con el autor, con esa persona natural, ¿ya? Aun cuando hayan pasado 400 años, Viana, perpetuos. Aun cuando el autor diga, yo no quiero saber nada con esta obra, irrenunciables. Oye, pero me está vendiendo todos sus derechos sobre la obra, pero te puede vender los patrimoniales, nada más. Estos derechos siempre se quedan con el autor y siempre tienen que ser reconocidos para el autor. El primer derecho es el derecho de paternidad, que le da al autor la posibilidad de ser reconocido como tal. Es decir, si ustedes crean una obra, siempre van a tener que ser reconocidos como autor de la obra. Oye, pero yo le vendí todo a Nintendo, a Namco, creo que era Magnavox la que hacía los otros juegos. Se lo vendí, pues, ¿no? O sea, se lo vendí y ya no tengo nada, yo ya me dio un montón de plata, es más, ¿no? Es más, yo estaba contratado mediante un contrato laboral por esta empresa. Esta empresa me tenía en planilla. Yo ya no soy el autor. Sí, sigue siendo el autor, ¿ya? Pero la empresa es el titular de derechos patrimoniales. La autoría siempre va a tener que ser reconocida, ¿ya? Incluso en estas obras, que son como los videojuegos, por ejemplo, que son obras colectivas, donde normalmente Nintendo es el que está coordinando, organizando, tiene la iniciativa para la creación de ese videojuego, y contrata una serie de autores, y muchas veces los aportes de estos autores se confunden entre sí, no podemos individualizar, es que fulano de tal hizo esta parte, ¿no? En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no, o sea, ¿quién realmente terminó de definir cómo iba a ser el personaje, si el personaje iba a tener las orejas en punta o no? ¿Cómo es que terminaron de dibujar, digamos, todo ese nivel, todo ese mundo que está comprendido en un nivel del videojuego? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién lo hizo? Muchas veces esos aportes se confunden entre sí, ¿ya? Aún así, hay que reconocer la autoría. ¿Cómo reconozco la autoría de quién terminó diciendo? Bueno, equipo creativo, toda esta gente, ¿ya? Pero siempre se tiene que hacer. Yo siempre recomiendo ver esta película que se llama Big Eyes, que está en Netflix, creo que también está en Amazon Prime, donde se determina, justamente es un caso que llegó a las cortes en Estados Unidos, al Poder Judicial en Estados Unidos, y que además está basado en un caso de la vida real, ¿ya? Las personas que intervinieron en este caso están vivas todavía. Y fue justamente el caso de una pareja de esposos, ¿no? Donde uno de ellos, no voy a decir quién, uno de ellos era el autor o la autora, y en la otra parte, ¿no? La otra parte, el cónyuge o la cónyuge, se hacía pasar por el autor de esas obras, ¿ya? Frente al público. Y es súper interesante porque relata justamente toda una infracción al derecho de paternidad y además ilustra cómo es que el juez termina definiendo quién era el real autor o autora de esas obras. Es muy interesante porque además los jueces en Estados Unidos, en todo lo que es el sistema anglosajón en realidad, tienen mucha libertad para pedir pruebas, ¿no? O para determinar situaciones. Entonces, la forma en la que termina la película es súper interesante. No tiene pierde, de verdad, mírenla. El segundo derecho moral del que yo les quería hablar, también es perpetuo, ¿no?
es el derecho de integridad, que es el derecho que tiene el autor de impedir que su obra sea deformada, mutilada o inclusive destruida, ¿ya? Ojo, yo estoy hablando aquí de una deformación, de un maltrato, de cómo chancamos a la obra, ¿ya? No estoy hablando de una transformación en la cual tienes Mario Bros 1 y luego lo conviertes en Mario Bros 2, ¿no es cierto? Y transformas la obra, le metes un aporte original y haces una obra derivada. Yo no estoy hablando de esto. En este caso es malograr la obra, deformarla, mutilarla, destruirla, ¿ya? Y este es el caso que yo siempre pongo, que es súper claro que estamos ante una deformación, espero que ninguno de nosotros nos quede la duda. Estamos frente a una deformación, ¿no? Y este es el caso del Cristo de Borja, que este caso pasó en España y tuvo como protagonista una señora súper proactiva, una señora muy mayor, ¿no? Que se llama Cecilia Jiménez, y que hace unos años, respondiendo al pedido del párroco de Borja, ¿no? De este pueblito, un día dijo, bueno, el párroco viene quejándose que no tiene plata para arreglar todas estas pinturas que están en la iglesia, así que yo hice pintura en el colegio, entonces voy a ayudarlo. Y yo siempre digo, ¿no? Y me lo imagino cogiendo su set de témperas David y encaminándose hacia la parroquia y comenzando a, por decirlo así, refaccionar, ¿no? Porque no creo que ninguna persona que está en un restaurador pueda decir que eso fue una restauración, sino nada. Se dispuso a reparar esta obra, y terminó, la obra original, la originaria es la que vemos al lado izquierdo, por favor, ¿ya? Y lo que terminó resultando fue lo del lado derecho, de su pantalla. Esto fue súper publicitado en un montón de artículos, comentado por muchísimos abogados de derecho de autor, y nos dio un ejemplo interesante, ¿no? Para demostrar lo que era la infracción al derecho de integridad. Si las herederas del autor, porque el autor estaba muerto hacía muchísimo tiempo, las herederas ya eran súper viejitas, eran las nietas, o las nietas, no recuerdo, hubiesen decidido denunciar o demandar a la señora Cecilia Jiménez, en el caso de España es demandar, lo hubiesen tenido que hacer sobre la base del derecho de integridad. No lo hicieron al final, pero es lo que hubiesen hecho. Es exactamente sobre este derecho sobre el cual se resuelve el caso de los murales borrados en la época de Castañeda Locio, ¿no? Porque eso fue justamente una destrucción de una obra. Ojo, esto no quiere decir que estas obras no puedan tener modificación. Eso lo vamos a ver en el derecho de transformación un poco más adelante. Estos son los derechos morales, algunos de los derechos morales, para no hacerla larga. Y por el otro lado están los derechos patrimoniales, que son los derechos exclusivos que tienen el autor, los autores, de explotar sus obras bajo cualquier forma o procedimiento y de obtener por ello beneficios. ¿Qué significa esto? Plata. ¿Cuáles son estos derechos? Les voy a hablar de 4, ¿ya? El quinto si yo pudiera modificar la ley lo sacaría, pero bueno, no me corresponde todavía. Primero, el derecho de reproducción, ¿no es cierto? Que es el derecho que tiene el autor de fijar la obra, ¿no? O de sacarle copias a la obra, ¿ya? El autor tiene que autorizar esto para que otras personas lo puedan hacer. Si una empresa está contratando a un autor, tiene que pedirle, ¿no? Si es una cesión, tiene que pedirle que le ceda estos derechos, para que luego la empresa pueda ser el titular de estos derechos y lo pueda explotar. Derecho de reproducción, ¿no es cierto? Copiar la obra, ¿no?
fijar la obra en un soporte o sacarle copias a esta obra. Segundo derecho, el derecho de distribución, implica que la autorización del autor de permitir que su obra en un soporte físico sea distribuida, ¿no? Puesta a disposición del público. Ojo, yo estoy hablando de soportes físicos, es decir, compre el cartucho, el disco, ¿no? Pero siempre en soporte físico, ¿ya? ¿Y qué pasa, Viana, cuando yo compro, por ejemplo, a través de Epic Games y me bajo el videojuego? Ahí no me están mandando un soporte físico, ¿no es cierto? Es una, es una descarga, pero inmaterial, o sea, es una descarga, vamos a decir, no física, ¿ya? En esos casos, ¿también estamos hablando de distribución digital? No. Estamos hablando de comunicación pública, ¿ya? La comunicación pública es justamente eso, poner a disposición de un público, ¿no? Comunicarle a este público una obra, ya sea en vivo y en directo, a través ¿cómo se llama? De estas plataformas. Pero esto tiene que ser, a ver, al mismo tiempo, incluso en diferido, todo. Yo les voy a poner ejemplos de cuando ustedes están ante un acto de comunicación pública. Epic Games, Steam, este tipo de plataformas donde se compran videojuegos, hacen comunicación pública. Cuando ustedes entran a su, creo que se llama Google Play Store, y se bajan Candy Crush, ¿ya? Lo que está haciendo Google Play es darles, hacer una comunicación pública de Candy Crush, que es una obra. Si ustedes ven Netflix, es comunicación pública. Si van al cine, es comunicación pública. Si van al teatro, es comunicación pública. Si están escuchando la radio, viendo la televisión, escuchando Spotify, todo eso es comunicación pública. YouTube, Internet. La comunicación pública, si se dan cuenta, abarca cualquier cantidad de cosas, ¿ya? Es por eso que muchas veces la gente dice, oye, pero es que la ley no está preparada para este entorno digital. La ley necesita muchas modificaciones para arreglar una cierta cantidad de cosas que debería mejorar, sí, pero que no esté contemplado el tema digital, acá está contemplado. Es comunicación pública, ¿ya? Y finalmente el derecho de transformación, que es el derecho que tiene el autor, ¿no? De autorizar doblado o subtitulado, es decir, cualquier tipo de traducción de la obra, ¿ya? Pero también adaptaciones de la obra. Yo tengo un libro, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, y lo quiero convertir a videojuego, tengo que pedir permiso tengo que solicitar la licencia o la cesión de derechos de transformación para, del autor o del titular, de la autora o del titular, para yo hacer el videojuego. Porque voy a hacer una adaptación del libro, adaptación de la obra literaria a hacer una obra derivada, que es el videojuego, ¿ya? O incluso, si voy a pasar un videojuego a película, como es el caso de Tomb Raider, ¿no? Que arranca como videojuego y termina como película, en esos casos también estoy haciendo uso del derecho de transformación. Es bien importante que si es que ustedes trabajan, si son, por ejemplo, la empresa productora del videojuego y van a trabajar con autores, soliciten este derecho, si es que ustedes luego van a querer hacer versiones del videojuego. Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 2 nadie se acuerda, Mario Bros 3, ¿no? Mario Kart, etc. ¿Ya? ¿Lo quieren hacer así? Necesitan el derecho de transformación para poder crear obras derivadas. ¿Cuánto es que duran estos derechos patrimoniales? Ya vimos que los morales duran para siempre. Los derechos patrimoniales duran
toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Pero en el caso de videojuegos, es 70 años desde su publicación, ¿ya? Si ustedes publican un videojuego en el año 2020, entrará en dominio público en el año 2090. ¿Qué es este dominio público? Cualquier persona, cuando una obra ya está en dominio público, cualquier persona puede utilizar esa obra, explotarla, es decir, reproducirla, distribuirla, comunicarla públicamente, transformarla, sin pedir permiso y sin pagar por ello, ¿ya? Ojo, esto es la protección, esta protección de 70 años desde la publicación es de todo el videojuego, ¿ya? Si hay partes que puedan ser explotadas porque sean de otro género, por ejemplo, que conforman, son obras que conforman parte de este videojuego, ¿ya? Pueden ser explotadas de manera diferente y el autor puede explotarlas ya sobre la base de este tiempo de protección de toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Por ejemplo, la música que acompaña a los videojuegos, la música que está sincronizada en los videojuegos, ¿ya? Puede ser explotada por el músico sacando un fonograma, sí, ¿ya? Y ese fonograma, ¿no? Esas obras musicales, las obras musicales, tendrán una protección de toda la vida del autor de la música más 70 años después de su muerte, ¿ya? Entonces no es, ya, todo lo que compone el videojuego, sino también hay que ver las partes que pueden ser, los aportes que pueden ser diferenciables, que pueden tener otro tipo de protección. Y solamente para precisar algo aquí. Hay un tema que se llama sincronización, ¿ya? Que es normalmente cuando uno coloca una obra musical dentro de otra obra, ¿ya? Y genera con ello una unidad creativa, ¿ya? Esto lo vemos cuando ustedes están viendo una película y escuchan toda la musicalización de la película, ¿no? Y la música y las imágenes se editan para que dialoguen, ¿no? Lo que los cineastas, los directores audiovisuales llaman el lenguaje audiovisual, ¿no? Se dialogan entre ellos. También se hace en series, en animaciones, ¿sí? Pero también en videojuegos. Yo quiero mostrarles brevemente un ejemplo de sincronización en videojuego, ¿ya? Para que vean lo que significa. Los autores de las obras musicales creadas para los videojuegos son agentes o personas importantes en esta creación. Imagínense un videojuego sin música. Yo les puedo decir que un videojuego con una mala musicalización está destinado al fracaso, así como una película con una mala musicalización está destinada al fracaso, ¿ya? Luego hay películas que se vuelven icónicas por su musicalización. Les enseño rapidito esto, justamente para hablarles también de... Lo que acabamos de ver es un ejemplo de sincro clásica, ¿no? O sea, ustedes escuchan esa música y los lleva inmediatamente a Mario Bros. Ahora ya hay incluso videojuegos musicalizados de manera orquestada, o sea, con orquestas sinfónicas, etc. Y acá hay algo que quiero, antes de pasar justo al último tema, que es imagen, quiero hablarles de algo bien importante, ¿ya? Sobre todo para los que son productores de videojuegos.
cuando el dueño de Atari comete, él lo dice, ¿no? Yo cometí el error de hacer esto, comete el error de vender Atari a Warner, ¿no? Warner, que tenía mentalidad todavía no tenía mentalidad, o no tenía el chip del videojuego, ¿no? Trató o trataba a sus programadores, a sus compositores musicales, a sus diseñadores de interfaz, etcétera, como obreros, ¿sí? Es decir, si tú no tienes posibilidad de hacer absolutamente nada de esto, porque yo te pago, entonces lo que tú creas me lo das, ¿no? Y ellos no es que estén fabricando cosas, no están fabricando bienes materiales, están creando bienes inmateriales. Los creadores de videojuegos son un poco rockstars, ¿ya? Son gente que no le está metiendo solamente temas oye, voy a diseñar esto de manera, no, le está metiendo todo su feeling, su personalidad, ¿no es cierto? Está bien, ustedes lo contratan para eso, pero no pierdan de vista, ¿ya? Que esto no es el caso de una, no sé, construcción de vehículos, ¿no? O construcción de casas, ¿ya? Porque si es que ustedes comienzan a tratar como obreros a estos creadores lo que van a hacer es irse, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasó a Atari? Eran 6 o 7 creadores que eran los que movían el 80% de los ingresos de Atari. Y cuando les dijeron, vamos a renegociar las condiciones de trabajo, Warner le dijo no, y se rió en su cara, y se fueron a informar a otra empresa. Y claro, hicieron puré a Atari en ese momento. Entonces, no pierdan de vista esto, por favor, ¿ya? Y esto, claro, esto es para cualquier industria creativa o cultural, pero lo digo porque normalmente en este tipo de situaciones lo que hacen las empresas es invisibilizar a los autores, y estos autores son los que le dan el plus a lo que ustedes están vendiendo. Finalmente, tema de imagen, ¿ya? Muchos de los videojuegos, sobre todo, por ejemplo, los de fútbol, ¿ya? Requieren, o cuando uno forma su team, ¿no? Ideal, uno puede decidir armar estos equipos, ¿no? Con jugadores que son de la vida real. O sea, acá yo le estoy poniendo la evolución de Messi en varios videojuegos, ¿no? Y para hacer eso, para incluir la imagen del jugador que existe, que es una persona natural, requieren justamente una autorización de imagen, ¿ya? Hubo el caso, hace ya algunos años, en el cual creo que incluyeron en un videojuego características en un jugador que no recuerdo si le ponían Maradona realmente o le ponían Diego Armando, y tú lo veías y era Maradona, pues, ¿no? Físicamente, pero no le habían pedido ningún permiso a Maradona, y obviamente Maradona les metió, o sea, les mandó una carta mediante sus abogados porque no podían utilizar la imagen de alguien, ¿no? Sin pedirle autorización. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta si es que van a desarrollar videojuegos, ¿no? Considerando a personas de la vida real, ¿ya? Fíjense, por favor, eso, y tampoco traten de hacer la jugadita no le voy a poner Messi, ¿no? Ni siquiera le voy a poner Lionel, y voy a hacer parecido, pero le voy a modificar un poquito la imagen, porque si es reconocible esa imagen y es un jugador de fútbol, tengan la seguridad de que les va a llegar la demanda o la denuncia, ¿no? Si es que fuera acá en Perú,
de ese jugador de fútbol, de esa estrella de rock, de ese personaje conocido, para que retiren la imagen o les comiencen a pagar regalías. Bueno, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias otra vez al Indecopi por habernos permitido trabajar esto en conjunto. Y por favor, recuerden, Cultura 360 es una empresa privada, no es parte del Indecopi. Justamente hemos sido invitados para poder dar opinión respecto a eso, ya que Indecopi a veces no puede brindar opinión porque estaría adelantando opinión, ¿no?, respecto a casos. Y en caso tengan algunas dudas respecto a lo que yo les he comentado, ¿no?, o requieran algún tipo de asesoría, por favor contáctenos a través de nuestra página web, www.cultura360.pe, o síganos en redes sociales, sea en Instagram o Facebook, ponen Cultura 360 y les va a salir ahí nuestras redes. Para todo lo otro, pueden consultar al Indecopi, seguramente Patti les va a dar ahorita los datos. Gracias, Patti. Muchas gracias, Diana, a ti por tu gran exposición nuevamente. Excelente, y yo también recomiendo, porque gracias a tu recomendación llegué a ver la película Big Eyes, buenísima para estos temas de derecho de autor, así que la recomiendo nuevamente y espero que todos nuestros asistentes puedan disfrutarla, porque vamos a ver aplicado en la práctica un tema que lo vemos a veces en la teoría, ¿no? Sí. Y es muy interesante. Hay Bien. Sí. hay un documental que no está en, bueno, al menos no sé si está en Netflix, pero está en Amazon Prime, que es justamente la historia de los videojuegos, y es un documental de 1 hora y media donde narra justamente toda la historia desde Pong, ¿no?, que fue como el primer videojuego, narra Tetris, etcétera, cómo se va desarrollando esto y cómo justamente va haciendo el match con todo lo que es la industria del software, ¿no?, de las computadoras. Es bien interesante también. No recuerdo cómo se llama, pero si lo googlean seguramente lo encuentran. Está en Amazon Prime. Oh, excelente. Tenemos una nueva recomendación para aquellos que son los aficionados al videojuego. Diana, te vamos a trasladar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por interno. Sí, Nos claro. consultan cuáles son los procedimientos legales para el uso de las imágenes de videojuegos en producciones cinematográficas. Ah, excelente. Bueno, normalmente lo que se hace es, si van a utilizar, por ejemplo, la imagen de un videojuego para colocarla por ejemplo, que los actores salgan jugando el videojuego, normalmente sí se solicita algún tipo de autorización. Pero si es que además lo que tú vas a hacer es, por ejemplo, esta película que se llamó, en español es Rompe Ralph, ¿no?, que a mí me la han hecho ver como 50 veces, mi hijo. Que es justamente sobre Ralph el Demoledor, ¿no? Y que también parte de este juego que se llamaba Kong, ¿no? Si quieres hacer una película, ¿no?, basada en el videojuego, lo que tienes que pedir allí es una licencia, ¿ya? Y es una licencia compleja porque necesitas colocar los diferentes tipos de derechos que vas a necesitar para hacer la película, ¿no? Pero además también los territorios en los cuales van a poder estar esto, si es que esto va a ser en exclusiva o no, si es que por la duración de cuánto tiempo vas a tener los derechos, o si es que va a ser para siempre, cómo es que se va a explotar luego esa película, y por ejemplo, cómo se va a hacer con el merchandising. Eso es algo bien importante que muchas veces yo lo veo en contratos y digo, oye, ¿se olvidaron acá? ¿Qué pasó? ¿No? Porque normalmente después de una película sale todo lo que es el merch, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes han visto cuando van a McDonald's, Burger King, etcétera, todos estos sitios de comida rápida, hay a veces loncheritas para niños con los muñequitos. Esos muñequitos en realidad los fabrica McDonald's, ¿ya? O sea, los fabrica McDonald's a través, o sea, autorizados por una licencia, por ejemplo, del titular de derechos, y además McDonald's no solamente invierte en fabricarlos, sino que le paga al titular de derechos, con lo cual el titular de derechos muchas veces tiene un dinero adicional para crear la película. Entonces es una forma de financiamiento también de películas, ¿no? Bien, muchas gracias.
nuestra siguiente consulta es un tema que ya lo tocaste, pero de repente hay que reforzarlo para que se quede en la mente de todos los que están asistiendo. Si contraté el personal sin suscribir un contrato para la creación de las artes conceptuales, juegos, sin embargo las instrucciones las dio un tercero, ¿quiénes son considerados autores? Bueno, el autor sigue siendo la persona que crea la obra. O sea, si ustedes contrataron, por ejemplo, en el caso de un videojuego, a un programador, que es el que va a hacer todo el código fuente, y además contratan al diseñador gráfico que va a crear todos los personajes, etcétera, ellos siguen siendo los autores. Por mucho que ustedes les paguen, por mucho que ustedes les den las indicaciones, por mucho que ustedes traigan la idea original, por mucho que pase todo eso, ellos siguen siendo los autores. El tema va a estar en que estos autores, al ser contratados para eso, se puede presumir, en el caso de videojuegos, que se ceden los derechos. Vuelvo a repetir, yo siempre recomiendo que esto se haga, aun cuando existe la presunción, que se haga a través de un contrato, porque hay que definir claramente qué es lo que va a hacer el autor, para que justamente luego no exista el problema de eso yo no lo hice por encargo tuyo o bajo tu supervisión o coordinación, ¿no? Bien. Nos hacen una consulta para que nos puedas brindar algunas recomendaciones. Nos indican, en relación a los creadores de contenidos en plataformas virtuales como Facebook, Gaming, Twitch, entre otras, y aquellos que prueban los juegos de las casas emisoras como Nintendo, PlayStation, ¿podrían darnos alguna recomendación para no caer en algún tipo de infracción? No entendí la primera parte de la pregunta, o sea, cuál es la consulta. Creo que en términos generales nos piden algún tipo de recomendación para aquellos que utilizan las plataformas virtuales como Facebook Gaming, Twitch y las casas emisoras como Nintendo y PlayStation. Ya, o sea, pero lo hacen a modo de jugadores, dicen, ¿no? O sea, eso es lo que entiendo, Sí, ¿no? sí. Bueno, Bueno, dice o en sea, relación a los creadores del contenido en las plataformas virtuales de ya, o sea, Facebook Gaming, Twitch. ajá. Ya, lo que pasa es que ahí, o sea, como creadores de contenidos, y en caso sean productores, etcétera, lo que sea, lo que se trabaja a través de estas plataformas es la comunicación pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Normalmente cuando van a subir, ya sea esto a una plataforma, lo que van a tener que suscribir es un contrato. O sea, aun cuando sea un contrato electrónico, aun cuando por ejemplo, Facebook les diga, estos son todos los términos y condiciones. ¿Aceptas todos los términos y condiciones? Y ustedes le ponen check. Al momento de ponerle check, están firmando el contrato, por si acaso. Entonces, si quieren estar bien enterados, lean ese contrato. Esa es la mejor recomendación, ¿no? De leerte el Así contrato es, antes de firmarlo. así es. Bien, y nos indican también, para la creación de composiciones musicales basadas en canciones ya existentes, ¿es necesario tener la autorización de estos autores? De la obra preexistente, sí. O sea, si yo voy a hacer, por ejemplo, una versión eh, de, no sé, de una canción X, una canción de Gianmarco, y voy a modificar esa canción a otro género musical y voy a hacerle arreglos, ¿no? Le voy a cambiar el tempo, le voy a cambiar la línea melódica, voy a hacer cualquier cantidad de cambios. O sea, si voy a hacer cambios, tengo que pedirle permiso al autor de la obra originaria. Si es que esta obra está en dominio privado. Si es que es una obra en dominio público, ¿no? Llamemos una canción, una obra musical de Beethoven, que ya está en dominio público. Ojo, la obra musical, no el fonograma, ¿eh? La obra musical. Y yo quiero hacerle modificaciones, ya le pueden hacer modificaciones, ¿no? Eso sí, respetando los derechos morales, pero pueden transformar la obra sin pagar y sin pedir permiso, solamente en el caso que las obras originarias estén en dominio público. Ujú, así es. Muchas gracias. Ahora vamos a las preguntas más relacionadas con el tema del registro.
Bien, nos indican, la música de los videojuegos también se protegen a través del derecho de autor, en efecto también se van a proteger, y si es que en caso se refieren también al registro de esta música, lo pueden hacer como propiamente obra artística, o si tuvieran muchas músicas que han sido creadas específicamente para un juego, pueden hacerlo a través de nuestro registro de fonograma. Nos indican también, si he creado un juego de mesa, un paréntesis al tema de videojuego, lo puedo registrar por derechos de autor, no es un videojuego, sino un juego de mesa. En efecto, estos juegos de mesa también son, es una creación artística, la cual se puede registrar en el registro propiamente de obra artística. Reiterarles que nosotros tenemos actualmente un registro nuevo, que ha sido lanzado recién en junio, con una tasa reducida de 136 soles con 50, en el cual pueden presentar el juego. Y para presentar un juego juntaría hoy en día el PDF, donde me explica todas las partes del juego, el tablero, las fichas que voy a utilizar, elementos, etcétera. Adicionalmente de los requisitos, las reglas del juego. Bien, me indican también, el inscribir mi obra, en este caso videojuegos, en Perú, me brinda los derechos y protege mi obra de algún uso no autorizado a nivel internacional, o tendría que registrar mi obra en cada país. Bien, el registro siempre va a ser territorial, es decir, si uno registra en Perú, este registro es válido solamente en nuestro territorio. Sin embargo, la protección va más allá de las fronteras. Al haber yo creado esta obra, no significa que solamente en Perú la ley me ampara, sino que existen leyes que también son a nivel internacional que van a proteger estas creaciones. Sin embargo, es recomendable que si uno sabe que la obra va a llegar a tal país, o voy a comercializarlo en otro país, yo pueda acceder a esos países y cumplir los requisitos que en esos lugares me vayan a requerir. Bien, y nuevamente reiterarles que tenemos, sí. Pati, solamente una Bien. precisión respecto a los juegos de mesa, ¿ya? Los juegos de mesa están protegidos, como bien dijo Pati, como obra artística, pero ojo, las indicaciones de los juegos de mesa, eso no está protegido por el derecho de autor. Es decir, podría existir otro titular que cree un juego, ¿no? Con las mismas reglas, pero tendría que ser otra estructura artística, digamos, otro tablero, otras fichas, etc. La protección, digamos, no se da sobre las reglas del juego, por si acaso. A veces a mí me hacen esa pregunta en clases. ¿A ti? Bien, disculpa. Se me puso en mudo nuevamente. Y bien, para ya finalizar, les reitero que tenemos un registro de obras. En el caso de obra audiovisual, tenemos por un lado el software. El software puede ser registrado también, es una de las partes que el usuario final no ve, sin embargo que es un trabajo intelectual de los programadores. Tenemos la parte visual del videojuego, que se puede registrar como una obra audiovisual propiamente. Si es que uno presenta un demo de cómo el videojuego corre de inicio a fin, eso también va a estar registrado y protegido. Y por otro lado, el aspecto de la musicalización, que ha sido creada especialmente para estos juegos, también pueden ser registrados como obras musicales o como fonograma, como les había indicado. Bien, entonces con esto finalizamos nuestra charla del día de hoy. Les agradezco a todos los presentes y los esperamos para el próximo jueves, que es ya nuestra última sesión en este ciclo de Derecho de Autor. Muchas gracias, Diana, por tu excelente exposición, como Gracias, siempre. Pati. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes primero a todos y todas. Muchas gracias a la exposición y por resolver consultas. Que si tienen más consultas las pueden enviar a consultasautor@indecopy.gov.pe. Muchas gracias por conectarse una vez más y no se pierdan el siguiente webinar, que es Derechos de Autor para Industrias Creativas Audiovisuales. Muchas gracias.